Muy bien, estamos en el capítulo 19 del libro de Juan. Estamos estudiando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sepultura, su resurrección. Y hoy el enfoque de nuestra enseñanza va a ser su sepultura, porque Jesús ha muerto, Él ha entregado su espíritu al Padre voluntariamente. Pero antes de esto vimos su última proclamación, la cual nos debe dar esperanza, nos debe dar fe, ¿verdad?, en nuestra vida diaria, porque sus palabras fueron: consumado es, dando a entender que todo ya había sido terminado, la obra había sido completada. Su sacrificio, que básicamente es su misma vida, su mismo cuerpo, Él lo ha presentado delante del Padre. El Padre ha aceptado esta ofrenda por los pecados de cada uno de nosotros y de toda la humanidad. Entonces, Él ya pagó por los pecados de todos nosotros, y con esto, cuando Él muere, en los evangelios nos habla acerca de que vino un gran terremoto en toda la tierra. Las rocas se partieron, algunos sepulcros fueron abiertos. Los guardias romanos que estaban presenciando aquel acontecimiento estaban guardando a los que estaban crucificados, estaban ahí como parte de su jornada. Ellos estaban presenciando todo esto y los llevó a confesar con gran temor, a reconocer de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Y no solamente las tumbas y las rocas fueron partidas, sino que también nos habla acerca del velo en el templo. Fue rasgado de arriba abajo, dejando abierto el paso hacia el lugar santísimo, en donde tenía acceso solamente el sacerdote después del ritual de purificación. Solo el sacerdote podía entrar a este lugar, y si él no estaba seguro de su limpieza, de su purificación, iba a caer muerto en este lugar y tenían que sacarlo con una cuerda. Pero ahora, con la muerte de Jesús, el velo se ha rasgado completamente y todos tienen acceso y vista directa al lugar santísimo. Y esto de una manera física, pero tenía un efecto espiritual también. Había un simbolismo espiritual también. Y esto daba a entender de que ahora los hombres iban a poder tener acceso a la presencia de Dios nuevamente a través de Jesús. Usted y yo tenemos acceso directo a través de Jesús, al poner nuestra fe en Él, porque Él es quien nos limpia y nos purifica. Ahora ya no tenemos que hacer ningún ritual de purificación, sino que su sangre preciosa nos limpia y nos purifica para poder venir y entrar directamente a la presencia del Padre. Entonces, a pesar de que ya el Señor ha muerto, el cielo que antes estaba oscuro ha regresado a la normalidad, el cuerpo del Señor sigue ahí en la cruz. Necesita ser sepultado. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar en la enseñanza de hoy, en su sepultura. Y mientras esto estaba sucediendo en el Calvario, recordemos, los discípulos estaban encerrados en el aposento alto, donde tuvieron la última cena con el Señor antes de su muerte. Ellos están ahí temerosos por su vida, esperando a ver en qué momento llegan por ellos, para también darles muerte. Pero alguien necesita honrar al Señor con una sepultura digna. Y entonces es ahí donde vamos a encontrar a José de Arimatea, donde vamos a encontrar a Nicodemo también. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver evidencias que Juan nos deja plasmadas en su evangelio.
Así que hoy vamos a continuar en el versículo 31, en el capítulo 19. Vamos a leer. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Si la crucifixión hubiese sido en otro día de la semana, los líderes religiosos no hubiesen tenido ningún inconveniente en que se completara toda la tortura del Imperio Romano respecto a la crucifixión, ya que podían dejar a la persona ahí agonizando durante 3 días o más, hasta que muriese. Y después de muerto podía quedar ahí colgado durante semanas, hasta que el cuerpo comenzara a pudrirse, animales comenzaran vinieran para comerse los cuerpos. Ellos no tenían ninguna compasión respecto a esto. Y esto podía suceder. Y los judíos hubiesen consentido si hubiese sido en otro tiempo durante la semana o en otro tiempo fuera de la celebración de la Pascua. Pero la cosa es que sucedió horas antes de iniciar el día de reposo. Pero no cualquier día de reposo, era el cierre de la celebración de la Pascua. Un día solemne en Israel. Conmemoran la libertad que Dios les dio al pueblo de Israel, siendo liberados de donde ellos estaban en Egipto. Entonces, por esta razón, los líderes religiosos están apresurando el proceso porque ellos ya quieren terminar con eso, quieren olvidarse de Jesús y quieren regresar a sus casas para poder celebrar la Pascua. Poder adorar a Dios, poder ser obedientes delante de Dios en su celebración. Qué irónico, ¿verdad? Entonces, Pilato accede a esto, comienzan a quebrarle las piernas, primero los ladrones, uno de ellos, ya siendo salvo, ya habiendo entregado y reconocido a Jesucristo como su Salvador, reconociendo a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios y teniendo la promesa que inmediatamente después de su muerte iba a gozar en el paraíso junto al Señor. Pero también al otro, que había sido un incrédulo, le están quebrando las piernas. Ambos van a tener el mismo final, la misma muerte, la misma condenación, pero la diferencia iba a venir después de su muerte. Uno tenía asegurada una vida eterna, gloriosa, junto al Maestro, pero el otro no. Y esto nos da un mensaje, que muchas veces pensamos que por ser creyentes o porque es el no creyente, tiene uno más derecho que el otro respecto a la vida y la muerte en este mundo. Pero lo cierto es que, como nos dice en Eclesiastés, el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Porque no se trata acerca de este mundo. Se trata acerca de la eternidad posterior a este mundo. Ahora, cuando llegan a Jesús, vamos a ver en versículo 33, dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Entonces, primero vamos a ir a Deuteronomio capítulo 21.
Este es el fundamento del por qué los judíos están tratando de apresurar el ritmo respecto a la muerte de Jesús y de aquellos hombres. Deuteronomio capítulo 21 son las directrices que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés para la celebración de la Pascua. El capítulo 21, versículo 22 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, este es el fundamento. Ellos querían ser obedientes y cumplir con la ley. No querían dejarlo ahí. Y estos son directrices para cuando estaban en la celebración de la Pascua, para el día de reposo. Ellos no querían que pasara más días, y una vez querían enterrarlo, querían ser obedientes a las directrices de Dios. Pero también tenemos un dato que nos da la Escritura, que acabamos de leer, que dice: maldito por Dios aquel que es colgado en un madero. En Gálatas, el apóstol Pablo nos habla acerca de esto, de que Él se hizo maldición por causa de nosotros, para que nosotros, en lugar de vivir bajo condenación y maldición, pudiésemos vivir bajo su bendición de vida eterna, su bendición del perdón, su bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué hermoso que es cuando podemos ver y evidenciar que Dios tiene control sobre todas las cosas. Cuando vemos que todos los decretos que Dios ha dado en el Antiguo Testamento tienen un propósito y un plan perfecto para el presente y para el futuro de su nación y de su pueblo también, lo cual nos involucra a nosotros. Y todo tiene un propósito. O sea, Dios tiene control de todo. Y con esto vemos su soberanía. Vemos cómo de verdad Él tiene cuidado de cada detalle. Y lo tiene con cada uno de nosotros también. Entonces, de nuevo, ellos van a ser obedientes, tratando de que el proceso no dure más tiempo. Pero cuando llegan a Jesús, se dan cuenta que Él está muerto. Y aproximadamente fueron 6 horas de agonía que tuvo nuestro Señor. Y para asegurarse, porque si ellos no se aseguraban de que estuviese muerto, esto podía ser una represalia contra los guardias romanos. Para entonces cerciorarse de que estaba muerto y no quebrar sus piernas, hacen algo que es completamente fuera de lo común para los romanos cuando practicaban la crucifixión, y es que atraviesan el costado de Jesús, probablemente atravesando parte de su corazón y algunos de sus órganos vitales, y por eso es que sale agua y sangre. Ahora, más allá de esto, lo que vemos con Juan es que el propósito era para evidenciar de que Jesús murió y su cuerpo físico estaba sin vida completamente. Para evidenciar esto. Porque en el tiempo en el que Juan está escribiendo este evangelio, ya la iglesia primitiva llevaba sus años en desarrollo. Y un grupo de personas se habían mezclado entre la iglesia para enseñar de que Jesús no había muerto realmente, que Él solamente era un espíritu, que Él no había vivido físicamente acá en la tierra. Y este grupo que se había levantado se les conoce como los gnósticos.
que hablan acerca de que sí creen en la deidad de Jesús, pero no en su humanidad. Y con esto Juan está evidenciando su humanidad, pero con las Escrituras también su deidad. Juan no solamente está dando un testimonio de lo que vio, lo está respaldando con las Escrituras y lo está hablando desde su propia experiencia. Y por eso él dice que su testimonio es real, porque no está escribiendo por escribir, está escribiendo influenciado también, inspirado por el Espíritu de Dios. Recordemos esto. Recordemos esto. Ahora es importante también que Juan está evidenciando lo que dice la Escritura en el versículo 36, que dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Él está referenciando lo que Dios le había dado al pueblo de Israel por medio de Moisés, que eran las directrices de cómo preparar el cordero para la fiesta de la Pascua. Los corderos no debían de quebrar ninguno de sus huesos, debían ser desangrentados, sacrificados. Y precisamente Juan está relacionando esto, y de nuevo, guiado por el Espíritu Santo, con el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y por eso es que, para que la Escritura se cumpliese, ninguno de sus huesos fue quebrado. Entonces, ¿ven cómo él está evidenciando su testimonio con lo que dice la Escritura? Y más adelante dice otra vez, el versículo 37, y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Él está referenciando lo que dice en el libro de Zacarías y lo que habla en el libro de Apocalipsis acerca de cuando el Señor regresará a la tierra. Mirarán a aquel que traspasaron. Entonces, de nuevo, Dios está orquestando su voluntad. Y está usando a los incrédulos y está usando los recursos que necesite utilizar para que su voluntad se cumpla. Y esto lo hemos reflejado en la vida de Jesús. Pero sabe, en nuestras vidas, nuestra actualidad también lo hace. Él, aunque el incrédulo quiera negar la influencia de Dios o la existencia de Él, lo cierto es que hasta ellos mismos van dentro de la misma colada. Dios va a utilizar los recursos que tenga que utilizar para que su voluntad soberana se cumpla. Y debería esto de provocar en nosotros temor, reverencia, admiración por cuán grande y poderoso es Él, que tiene control sobre todas las cosas. Pero al mismo tiempo no deberíamos de temer, sino más bien confiar, de deleitarnos en Él, porque saber de que todas sus promesas y sus palabras serán cumplidas y que tenemos esperanza en Él y podemos descansar de que en Él todo estará bien. Aunque en nuestro alrededor, nuestro entorno esté vuelto loco, en Él todo estará bien. Nuestro futuro glorioso está seguro en Él. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por su soberanía, por su poder soberano. Entonces, vemos de nuevo Juan evidenciando su testimonio, sus cartas con las Escrituras, no solamente con su experiencia. Y esto también nos habla acerca de cómo podemos nosotros testificar a otros. No solamente es con lo que sabemos respecto de la Biblia, no solamente es con la palabra de Dios, sino es algo conjunto con nuestra vida de testimonio. ¿Cómo estamos aplicando sus principios, sus mandamientos en nuestra vida?
evidenciándolos y fundamentándolos en la palabra de Dios, pero viviéndolos también, con el propósito de que otros crean también en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Debemos de ser el reflejo de su obra en la cruz, acá en la tierra. Debemos de ser el testimonio de ello. Entonces, así que ya el Señor ya ha sido traspasado, la Escritura se ha cumplido hasta este momento, pero ahora falta que se cumpla la otra parte, su sepultura. En esto nos vamos a encontrar a José de Arimatea, un hombre que era parte del concilio de los líderes religiosos del Sanedrín, aquel que fue el que planeó la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero que él nos dice en los evangelios, en Lucas capítulo 23, él no fue parte, él no consintió con el plan de matar a Jesús. Versículo 38 nos dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Este hombre originalmente era de Arimatea, que era una aldea a 30 kilómetros de Jerusalén, pero parece que él residía en Jerusalén. Es un hombre rico, de mucha influencia, parte del concilio del Sanedrín. Y contra todo pronóstico, porque nos dice que él era un discípulo de Jesús secretamente, por miedo de los judíos, aún así, arriesgando su vida y su reputación, vino delante de Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Entonces, sería injusto poder señalarlo por su fe secreta, porque a pesar de que él creía en Jesús y temía a los judíos, ¿en dónde están los discípulos? Que eran los que debían de haber tomado el cuerpo de su Señor para ir a darle sepultura. Entonces sería injusto señalarlo por la manera en la que estaba practicando su fe, porque al fin y al cabo vino a pedir el cuerpo de Jesús para sepultarlo. ¿Y saben dónde? En su propia tumba. En su propia tumba. Versículo 39 nos dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí Nicodemo se une al entierro de nuestro Señor. Otro discípulo de Jesús que pertenecía al concilio del Sanedrín, de la cúpula de liderazgo religioso de Jerusalén. Él vendría a honrar también al Señor para preparar su cuerpo para la sepultura. Entonces, es curioso porque ellos no sirvieron al Señor mientras Él estaba en vida. ¿Por qué no lo habrán hecho? No sirvieron al Señor mientras Él estaba con vida. Pero aún así pudieron servirle, honrándolo, sepultando su cuerpo de una manera digna. Entre ellos dos, nadie más. Y mientras los discípulos están encerrados por miedo a ser buscados por los alguaciles de los sacerdotes,
ellos están pidiendo el cuerpo a Pilato para envolverlo y sepultarlo, limpiarlo, lavarlo y ponerle todos los compuestos que necesitaba el cuerpo del Señor para ser sepultado. Cuando habla de lienzos, es que ellos lo amarraban completamente, estaba envuelto completamente. Y esto es muy significativo por lo que veremos en su resurrección. Entonces, este hombre rico, que probablemente ha esculpido su tumba en los mayores estándares, va a prestar su tumba para que el Señor sea sepultado en este lugar. Ahora, esta tumba se componía de la siguiente manera. Aparte de ser esculpida entre la roca, se componía de diferentes cámaras por si la persona quería sepultar también ahí a su familia. Y tenía una gran roca que pesaba alrededor de 2 toneladas, la cual tenía una capacidad de poder rodarse frente a la puerta, ¿verdad?, de la entrada de la tumba, y tenía un pequeño carril donde les permitía a ellos rodarla con mayor facilidad. De la parte de adentro, esta roca no podía moverse, era imposible. Pero del lado de afuera se podía abrir, solo que no solamente con 1 o 2 hombres, tenían que ser varios, más de 4, para poder remover esta piedra por causa de su peso. Y es que el carril en donde ella es rodada tenía una pequeña pendiente para mayor facilidad de moverla hacia la parte de cerrarla, pero no para abrirla. Entonces, una tumba como esta es en la que nuestro Señor está siendo sepultado. Ahora, podríamos pensar también, preguntarnos, si ellos eran parte del concilio, ¿por qué no intercedieron por Jesús? ¿Por qué no se opusieron para que no fuese asesinado de esta manera? La respuesta es simple. El Padre no se los permitió, porque era necesario que su voluntad se cumpliese, y su voluntad era que su Hijo muriese en la cruz por todos. Y sabe, muchas veces hay cosas que nosotros nos preguntamos también: Señor, ¿por qué no me permitiste hacer esto o hacer lo otro? Simple, porque no era su voluntad. Es sencillo. Señor, ¿por qué no permitiste que esta persona no muriera? Era mi voluntad. Había un propósito eterno. Hay una gloria más alta que el Señor quiere llevarse. Y muchas veces no nos va a permitir hacer cosas simplemente porque su voluntad es soberana. Y aunque no la entendamos, eso no quiere decir que Él no esté en la capacidad de hacerlo o que tenga que explicarnos. Simplemente es su voluntad, y nosotros debemos admirar y temer ante quién es Él. Así que Dios no le permitió a estos hombres interceder o tratar de oponerse o de resistirse ante la decisión de asesinar a Jesús, porque era su voluntad y porque era necesario que las Escrituras se cumpliesen para mostrarnos su fidelidad, su soberanía, su poderío, y también mostrarnos que Él no cambia. Él es siempre el mismo. Entonces, parte también, para enriquecer un poco más esta escena, en Mateo capítulo 27 nos habla acerca de que al día siguiente de que Jesús ya ha sido sepultado, los fariseos y los sacerdotes vienen ante Pilato. Están quebrantando su propia ley del día de reposo. Vienen delante de Pilato para pedirle que si puede enviar una guardia, seguridad a la tumba, porque ellos tienen fresco en su mente y en sus oídos de que este hombre, que era el engañador para ellos, les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y ellos temen porque esto se cumpla.
pero su pretexto es: ¿por qué no envías a alguien para que si alguno viniere a sacar su cuerpo y luego decir de que ha resucitado, que esto no sea posible? Entonces Pilato, ante esto, les concede una guardia. Y una guardia del Imperio Romano se componía de entre 10 a 16 hombres, soldados de guerra. Usted podría imaginarse que aquellos discípulos de Jesús, súper atemorizados, vengan a tratar de luchar contra soldados de guerra para tratar de sacar el cuerpo de Jesús. Era imposible. Era básicamente una tumba de máxima seguridad. Y es increíble cómo los fariseos, los judíos, estaban temiendo más, estaban más expectantes por la resurrección de Jesús que sus discípulos. Pero todo esto, todo este plan de ellos, lo que está generando es una mayor evidencia, una mayor gloria de la resurrección de nuestro Señor. Porque está garantizándonos de que era imposible de que alguien pudiese pasar primero la guardia y luego abrir la tumba. Porque hasta eso, la tumba, las directrices de Poncio Pilato fue que la tumba fuese sellada. Y era sellada con un sello del Imperio Romano, que si usted no tenía la voluntad del imperio para abrirlo y poder remover la piedra, usted podía morir, digno de muerte. Entonces, este sello estaba ahí en esa puerta, había una guardia de entre 10 a 16 hombres resguardando la tumba. Era imposible. Y lo que está evidenciando es una mayor gloria de la resurrección de nuestro Señor, que el testimonio de la resurrección fuese aún mayor y veraz. Entonces, hermanos, lo importante de todo esto es que estamos haciendo una lista, una recopilación de las evidencias para que podamos visualizar que verdaderamente el Señor resucitó. Porque al siguiente día, y esto lo veremos la próxima semana, la tumba quedaría vacía. Nadie iba a abrirla desde afuera, todo fue desde adentro. Un poder glorioso, divino y soberano quitó, removió la piedra de la tumba y hoy esa tumba está vacía. Vacía. Y nuestro Señor reinando gloriosamente a la diestra del Padre. Entonces, la cruz de Jesús, su muerte y su resurrección no son una historia ficticia. Hay evidencias que verdaderamente sucedió, que el Espíritu Santo trae convicción en nuestra vida de que esto sucedió. Y no solamente bíblicamente, si usted va a los libros de historia, hay respaldos de personas no creyentes que evidencian de que ahí algo sucedió, de que un terremoto sucedió, de que hay evidencias de que algo sucedió. Y es sencillo, nuestro Señor resucitó. Entonces, meditemos en esto, porque el Señor debe de tener toda nuestra admiración. Esto debería de quebrantar nuestra vida por admirarlo a Él, no por su sufrimiento, sino por la admiración de que ha pagado el precio por cada uno de nosotros, por lo que esto significa. Saber de que éramos culpables y Él ha pagado el precio completamente. De que Él siendo humano vino a entregarse, de que Él siendo Dios vino a entregarse completamente por su creación. Y el apóstol Juan nos deja, y con esto cerramos este mensaje, nos deja una enseñanza hermosa, poderosa y necesaria de aplicar. Cada vez que testifiquemos de nuestro Señor Jesucristo, asegurémonos
de testificarlo y respaldarnos en la Escritura, pero también de la mano con nuestra experiencia personal. Porque usted puede hablar acerca de la Escritura, pero si esto no se refleja en su vida, no tiene coherencia. No tiene coherencia y no podría dar testimonio al mundo acerca de lo que verdaderamente Cristo significa para nosotros. Una esperanza viva, una esperanza fiel, un nuevo nacimiento y un sacrificio que nos ha perdonado, nos ha limpiado y que ahora nos da entrada directa a la presencia de Dios para tener vida eterna. Amén. Señor, te damos gracias por tu salvación, gracias por tu sacrificio en la cruz. Te damos toda la honra y la gloria a ti, porque por medio de tu palabra, Señor, es evidente de que tu obra ha sido completada, que el camino ahora está abierto para venir delante del Padre. Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti. Tú eres digno de toda nuestra admiración, de toda nuestra reverencia, de toda nuestra adoración. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos y guíanos a meditar una y otra vez en esto, de que fue por tu sacrificio en la cruz, de que hoy podemos tener gracia inmerecida, misericordia para salvación, para vida eterna, para la purificación de nuestros pecados. Y a ti, Señor, te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.